Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre ciertas medidas que debemos tomar en cuenta referente a la seguridad, salud y ambiente en la Organización Clínica de los Riñones Menidial. Te damos la bienvenida, te informamos que queremos formar un compromiso para velar por la seguridad, por tu salud y por el entorno ambiental. La clínica menidial, uno de los bases y pilares fundamentales, es el cumplimiento de las normas de prevención para evitar la exposición a accidentes y enfermedades relacionadas por las actividades de trabajo, además del cuidado con el entorno ambiental. La clínica menidial es una organización que se dedica y se especializa en el cuidado de enfermedades renales. Cuida justamente a través de médicos especialistas la salud renal. Realiza actividades de nefrología y diálisis en esta organización. Cuenta con un total de 6 unidades a nivel nacional. La matriz se encuentra en Quito, en el edificio Ankara, donde justamente se encuentra nuestra máxima autoridad, el director, el doctor Cristóbal Santa Cruz. Tenemos 6 unidades a nivel nacional. En cada unidad contamos con un administrador. El administrador es el encargado, es la máxima autoridad en esa unidad y es el encargado conjuntamente con el director médico de cada unidad. Y son los encargados justamente de velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos que debemos tener en cada una de estas unidades. Es importante mencionar que en cada una de estas unidades nosotros debemos cumplir los temas de prevención, de seguridad, de salud y de cuidado ambiental en la organización. Nosotros contamos justamente con una unidad en Ambato, una unidad en Ibarra, una unidad en la ciudad de Tulcán, dos unidades, en la ciudad de Riobamba, Riobamba Norte y Riobamba Sur. Nosotros debemos tomar en cuenta que cada una de estas unidades mencionadas se debe cumplir estos parámetros de seguridad y salud. Por lo tanto, en cada una de estas unidades vamos a contar con organismos como son, en este caso, lo referente a un comité central en la matriz, y en el resto de unidades, cumpliendo la legislación, vamos a tener en este caso lo que son subcomités de seguridad y salud. En la parte ambiental vamos a tener lo referente a los comités de desechos, que son los encargados de reunirse una vez por mes para velar por medidas preventivas y por el cumplimiento de la normativa nacional referente a la parte de seguridad, salud y ambiente. Cada uno de ellos se generan informes, se generan actas que son almacenadas en cada una de estas unidades. Principios a seguir en seguridad y salud. Es importante mencionar que la seguridad y salud de la organización es un compromiso que tenemos, en este caso, entre la alta dirección, en este caso nuestro director médico, y cada uno de los colaboradores, donde se busca aplicar medidas de prevención para reducir la exposición a los accidentes y enfermedades relacionadas con las actividades de trabajo. Para esto y para entender un poquito más, nosotros debemos justamente tener claros ciertos conceptos principales que nos van a permitir primero una identificación. ¿Por qué es importante identificar las cosas? Porque de acuerdo a la identificación nosotros podemos conocer la situación, el estado y generar acciones correctivas. Para esto, entonces, tenemos la primera definición, que es peligro. Peligro es la fuente, es el origen con potencial de daño que puede generar, ¿no es cierto?, una exposición a que se dé un accidente o una enfermedad. Entonces, aquí yo tengo un dibujito para que se entienda mejor. Tengo básicamente una área, ¿no es cierto?, dentro del mar, que está con tiburones. Entonces sabemos que eso es peligroso, pero claramente mientras no se encuentre ninguna persona, o a su vez si se encuentra una persona con equipos de protección personal, ¿qué va a pasar? La situación, el nivel de peligro va a bajar, ¿no es cierto? Pero mientras tanto siempre va a estar ahí, yo no lo estoy desapareciendo. Entonces peligro es fuente
con potencial de daño. Entonces, tengo aquí el origen, tengo una área que es peligrosa, se identificó, sabemos que es peligrosa, pero que claramente puede o no generar una consecuencia, un daño. Si yo uso equipos de protección personal, si yo corrijo, ¿no es cierto?, en esta área, para este ejemplo, ¿no es cierto?, con una protección, una jaula, pues básicamente la situación de peligro no desaparece, pero yo ya justamente estoy protegido. Y aquí viene la otra palabra, riesgo, ¿no es cierto? El riesgo es la consecuencia que yo voy a poder tener y claramente un nivel en este caso. Nosotros hablamos también aquí de la palabra factor de riesgo. Factor de riesgo quiere decir elemento, parte agresora de esa fuente de peligro. Si aquí este es el peligro, es esta área donde estoy los tiburones, el factor de riesgo van a ser los tiburones, ¿no es cierto? Porque ese es el elemento, la parte agresora de esta área de peligro, ¿sí? Y el riesgo, ¿no es cierto? En este caso, factor de riesgo, elemento agresor, y el riesgo es, en cambio, lo que se refiere a esa posibilidad, en este caso al nivel, ¿no es cierto?, que yo tengo realmente para que se materialice o no, en este caso ya el accidente que sería la mordida, ¿no es cierto?, de los tiburones. Entonces yo aquí el riesgo, yo puedo decir, tengo un riesgo alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo, o a su vez, ¿no es cierto?, riesgo tolerable, riesgo importante o riesgo muy alto, ¿sí? Es una clasificación que nosotros vamos a dar. En la organización nosotros tenemos y contamos justamente con una identificación que se lo hace a través de la matriz de riesgo, y en la matriz de riesgo tenemos justamente señaladas, en este caso, las partes, las fuentes de peligro, los factores de riesgo, el riesgo que tiene, si es riesgo alto, medio o bajo, ¿no es cierto?, que el objetivo principal es la identificación para generar medidas de prevención, controles y evitar exponerle a esta persona, ¿no es cierto?, en este ejemplo, para que realice su actividad, pero con un nivel de protección, y disminuir si tengo un riesgo alto a un riesgo medio o a su vez un riesgo bajo, o si justamente con acciones correctivas que se hacen en la fuente en el peligro, en el medio de transmisión, o a su vez generando una barrera de protección con el equipo de protección personal, en este caso tratar de desaparecer ese riesgo. Tenemos que ahora, hasta acá, todavía no hemos garantizado realmente que pase o no pase un accidente o una enfermedad. Antes es muy común escuchar que las personas dicen, tuve un día muy complicado, hoy no es mi día de suerte, y claro, sucedió un accidente. Entonces dejamos al azar, y eso no es así. Nosotros tenemos identificado, ¿no es cierto?, que los accidentes y las enfermedades se van a generar, y en este caso van a poder materializarse, van a poder ser visibles cuando ya se combina, en este caso, la acción o el acto inseguro con la condición, ¿no es cierto?, insegura. Para entender un poquito más, ¿qué es la definición acto inseguro? El acto inseguro es la violación u omisión de una norma o procedimiento por parte del colaborador que aumenta la posibilidad de que ocurra ese accidente, ¿no es cierto? En este caso es la decisión de la persona. El acto inseguro depende de cada uno de nosotros. Cuando nosotros omitimos pasos, cuando nosotros por tratar de optimizar saltamos procedimientos, no usamos los equipos de protección personal, no seguimos las disposiciones, son acciones inseguras que nos van a exponer, ¿no es cierto?, a que se dé el accidente. Entonces, acción insegura es la falta de seguir normas, procedimientos de esa persona. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, la persona, en vez de usar una escalera, por su facilidad usa unos tarros para poder llegar a acceder a eso, ¿sí? No usa el equipo de protección a pesar que le tiene mientras está aquí cortando con una sierra circular. Entonces es acción insegura, ¿sí? ¿Y qué es condición insegura? Condición insegura, en cambio, es la deficiencia que yo voy a encontrar en el área, en el entorno donde yo trabajo, que puede ser justamente un espacio físico como aquí, piso resbaloso, o puede ser, ¿no es cierto?, equipos o máquinas como aquí tengo yo,
una caja de breaker que está sin sus protecciones, condición insegura, o justamente superficies que están en mal estado, o herramientas que están en mal estado, son condiciones inseguras. Cuando se combina una acción insegura y una condición insegura, se va a presentar los accidentes de trabajo. Es importante mencionar que para que se dé el accidente de trabajo tiene que existir la acción más la condición. Si yo solo tengo una acción insegura, pues justamente yo puedo evitar el accidente y claramente podré llamar como cuasi accidente, ¿no? Estuve por poco de que se materialice el accidente. En este caso, el accidente es todo evento no deseado que se presenta de forma violenta y ocasiona una lesión física o perturbación fisiológica por consecuencia de una actividad laboral y además de eso que puede dejar una incapacidad temporal o permanente e incluso podría generar, ¿no es cierto?, una consecuencia que es la muerte de esa persona, de ese trabajador. Entonces es importante prevenir. ¿Por qué se da el accidente? Por la combinación de la acción insegura y la condición insegura. Veamos el ejemplo. Esta persona estaba caminando, ¿no es cierto?, y tiene un tropezón y se va a caer. Producto de esa caída podrá tener una fractura. Analizamos y claramente este cable cruzado que tal vez lo ponemos, esto es una condición insegura porque él no lo puso. Esto se generó una deficiencia en su entorno, en su espacio de trabajo. Ahora, él pudo estar con el celular ocasionando que esté distraído. Acción insegura que estaba distraído más esta condición, tropezón y accidente. Ahora, lo que sí nosotros podemos generar son condiciones inseguras para otros compañeros. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo que limpiar el piso, la superficie del piso, y yo lo hago con un trapeador muy mojado y no seco. Eso genera una condición insegura para otra persona, para otro colaborador que ingresa a ese espacio o esa área. Entonces, yo generé una condición para otro compañero que tal vez está distraído, ¿no es cierto? Y se genera un accidente. Recuerden, la condición se genera por la deficiencia que puede existir y que se puede generar también por otra persona, por un tercero, pero la acción depende solo de mí, ¿sí? Por lo tanto, si yo comienzo a generar acciones correctivas sobre la acción insegura, en este caso, yo voy a evitar que se presenten los accidentes y claramente también debo corregir en la condición insegura. Pero si analizamos algo, la acción insegura es sobre mí, ¿no es cierto? Y es más fácil y es más económica una solución sobre esto que la condición, porque a veces la condición son reemplazar equipos, reemplazar en este caso ciertas superficies que me genera un costo mayor. Vamos a imaginar algo. Tengo este cable, ¿no es cierto? Y la condición insegura es que aquí hay un puesto de trabajo y necesita que ese cable cruce por esa área, por ese pasillo. La condición sería levantar la baldosa y colocar debajo o a su vez por encima, por el techo, enviar una canaleta y claramente evitar que este cable esté, en este caso, en la superficie. ¿Pero eso qué significa? Que necesito un tiempo, que necesito recurso financiero y que claro, es la mejor opción para solucionar el problema. Pero básicamente va a generar un costo que se va a demorar. Pero en cambio, si yo corrijo la acción, ¿cómo corrijo la acción? Colocando aquí un cartel, ¿no es cierto?, de advertencia, de atención, para que la persona pueda ver que hay una situación, en este caso, de peligro, ¿no es cierto? Hay un riesgo de caída. Por lo tanto, de esa manera corrijo la acción insegura, la persona está atenta. ¿Y qué me costó? Casi nada, ¿no es cierto? Y básicamente puedo corregir. Claramente el riesgo sigue ahí hasta que sea corregido por la condición, pero ya evito que se generen accidentes de trabajo. Es importante que nosotros evitemos generar acciones inseguras y que básicamente notifiquemos a nuestro jefe inmediato, en este caso a los administradores en la unidad, para que se pueda avisar al jefe de seguridad y puedan generar planes de acción sobre esas condiciones inseguras y evitar los accidentes de trabajo. Hablemos un poquito de las enfermedades laborales. Las enfermedades laborales, al igual en este caso que el accidente de trabajo, se genera por la combinación de la acción insegura y la condición insegura. Pero la diferencia es que el accidente es algo violento, inmediato, abrupto, y la enfermedad en cambio es algo degenerativo, es lento, progresivo, ¿sí? Esto quiere decir que hoy día
yo generé una acción insegura más una condición y claro, me accidenté. Pero en una enfermedad yo puedo estar generando acciones inseguras más estas condiciones y poco a poco voy a ir degenerando una parte de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y que puede generar y terminar en una enfermedad que va a depender mucho del tiempo de exposición, va a depender mucho de la susceptibilidad y resistencia de cada persona, ¿sí? Para que se pueda presentar. Ahora, vamos a entender un poquito más con una explicación, un ejemplo. Yo tengo esta estación de trabajo. Analizamos que este puesto de trabajo para el trabajo con el equipo portátil no es el adecuado. Tal vez no, la silla no es la adecuada, la persona en este caso tiene una dimensión que se mide en esto que es la antropometría, es demasiado pequeña y no llega a tener una relación adecuada con su puesto de trabajo, generando una postura exigida incorrecta. Entonces, la condición insegura es esa estación de trabajo, pero para cambiar esa estación de trabajo es muy complicado, tal vez necesito tiempo, un recurso financiero. ¿Cuál es la acción insegura? La acción insegura es la postura que esta persona va a asumir por esa posición incorrecta que existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo comienzo a corregir la acción insegura? A través de pausas activas, de ejercicios de relajación, de estiramiento, a través de romper el ciclo para evitar una exposición permanente. Por ejemplo, esta persona tiene que mover cajas. Las cajas tal vez son muy pesadas y yo necesito un coche. Esa es la condición insegura, pero no tengo un coche. Hasta poder corregir y tener un coche que me permita mover, yo tengo que buscar evitar generar acciones inseguras. Y la acción insegura es que él, para levantar una carga, lo está haciendo de forma incorrecta. Sí, generando justamente una lesión a nivel lumbar de su espalda. Por lo tanto, él debería tener en este caso posturas que se va a usar, en este caso, todo el esfuerzo va a hacer sobre las piernas. Entonces, él tendría que inclinarse con las piernas, coger la carga, pegar lo máximo a su cuerpo y de esa manera poder hacer su actividad. Estoy corrigiendo la acción insegura a pesar de que exista la condición. Pedir ayuda tal vez a un compañero si es un objeto muy pesado. Cuando nos exponemos a productos químicos. Muchas veces las personas no les gusta usar los equipos de protección personal, las mascarillas, y se exponen a una situación de exposición de productos químicos. Nuevamente, dependiendo de la exposición, el nivel de producto químico, nivel de toxicidad, voy a tener una afectación, ¿no es cierto? Y eso es una enfermedad laboral, porque tal vez no se manifiesta de forma inmediata, incluso se puede manifestar luego de algunos años. Recién ahí comienza a verse los efectos. Por lo tanto, la idea es la prevención. Ahora, todo accidente que suceda en la organización debe ser notificado al administrador para que pueda notificar al responsable de seguridad y salud y pueda hacer la investigación de ese accidente. ¿Con el objetivo de qué? De buscar esa acción y esa condición insegura para buscar acciones correctivas de que no vuelva, en este caso, a suceder este evento y cause, ¿no es cierto?, otro tipo de lesión a otras personas. Ese es el objetivo principal. En la enfermedad laboral va de la misma manera. Se tiene que notificar, y aquí se notifica como una presunción, porque creo, no está comprobado. Viene el jefe de seguridad, hace una investigación, ¿sí? Y relaciona si hay una, ¿no es cierto?, relación directa. Puede ser el caso, la persona, voy a poner el ejemplo, la persona realiza movimiento de cajas y tiene un problema de sordera bilateral. Entonces analizamos que no hay una exposición de ruido. ¿Por qué tiene ese problema? Entonces hacemos la investigación y vemos que la persona en su tiempo libre trabaja en una discoteca y ocasiona que tenga esa sordera, pero no tiene nada que ver con las actividades de trabajo. Por eso se hace una notificación y luego una investigación. Pero siempre el objetivo es buscar la acción, en este caso, las causas básicas, ¿no? Que se conoce que es la acción insegura y la condición insegura para buscar, en este caso, la prevención, el corregir las desviaciones que existan. También tomemos en cuenta que nosotros contamos con un reglamento de seguridad y salud en donde tenemos un conjunto de normas, obligaciones, derechos a seguir. Ahí se establece justamente cuáles son nuestras obligaciones que debemos tener para corregir esas condiciones, esas acciones inseguras y también los derechos que debemos asumir, ¿no es cierto? Y que vamos a tener. Y ahí viene el compromiso de corregir esas condiciones inseguras que podrían darse, ¿sí? Y de esa manera evitar y prevenir, en este caso, una exposición a accidentes o enfermedades.
Nosotros tenemos, justamente como yo les mencioné, una matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo nos va a ayudar a identificar esos factores de riesgo que habíamos hablado. Recordemos, peligro, fuente con potencial de daño. Factor de riesgo, elemento, parte agresora de esa fuente de peligro que me puede dar esa posibilidad, ¿no es cierto?, del accidente o de la enfermedad. Y riesgo es el nivel que yo voy a tener, si es riesgo alto, medio, bajo, y que también se lo hace con colores, ¿no es cierto? Un color que puede ser, entre más llega la tonalidad de rojo, es más peligroso, ¿no es cierto? Y de esa manera va al color verde, es menos posición de peligro. Para ello, justamente nosotros debemos enfocarnos en la identificación, porque mediante la identificación comenzamos a corregir esas acciones o condiciones que podrían suceder. Y para ello, nosotros vamos a identificar, en este caso hacemos grupos que son los factores de riesgo, elemento o parte agresora, y tenemos el factor de riesgo mecánico, que tiene que ver con todas las actividades que podrían generar justamente accidentes de trabajo, como justamente actividades de reparación, actividades de limpieza, ¿no es cierto? Actividades de manejo de archivos que pueden justamente remorderse los dedos, cortarse, eso es factores de riesgos mecánicos. Pisos con superficies en mal estado, pisos, superficies resbalosas. Factores de riesgos químicos, tiene que ver justamente con la exposición con productos químicos que podríamos encontrar, ¿no es cierto? Recuerda, los productos químicos tenemos un contacto de ingreso que puede ser a través de la vía respiratoria. Sí, yo puedo percibir y oler y puedo justamente, puede ingresar un gas tóxico, sí, por eso es la importancia de usar el equipo de protección respiratoria. Tengo el ingreso a través de vía dérmica, a través del contacto con la piel. Puedo tener productos químicos que son ácidos y con el contacto de la piel sufrir quemaduras. Por eso es el uso del equipo de guantes. Tengo el contacto que puede ser a través de la vía digestiva, porque tal vez yo no soy precavido y en el área de trabajo yo como algo, ¿sí? Y tengo la exposición con productos químicos. Tengo a la vez también la exposición con lo que se refiere a la parte parenteral, que son pinchazos que podrían tener, ¿no es cierto? Y ingresa el producto químico. Factores de riesgo ergonómico. Tiene que ver los factores de riesgo ergonómico con las posturas que yo puedo asumir, posturas estáticas, posturas incorrectas, que yo asumo en mi puesto de trabajo, ya sea de pie, ya sea sentado, con el levantamiento de peso, ¿no es cierto? Al momento de levantar objetos, al mover y ayudar a personas, si yo hago una postura incorrecta, ¿no es cierto? Voy a sufrir una lesión. Siempre recuerden, la idea es que el esfuerzo sea hacia la parte de las piernas. Ahí necesito yo reforzar, ¿sí? Y claramente evitar tener posturas prolongadas, ahí se aplican lo que son las pausas activas, ejercicios de estiramiento. Factores de riesgo biológico, es a lo que más tenemos exposición, ¿no es cierto? En donde yo tengo justamente el control o el riesgo, ¿no es cierto?, que debo tener, analizar hacia la parte de agentes que son hongos, virus que voy a encontrar en el área. Al momento de manejar o atender pacientes, al momento de manejar los desechos infectocontagiosos, entonces tengo el factor de riesgo biológico. Tengo en el ambiente, en el área de trabajo, personas o pacientes que pueden estar enfermos con cualquier otro tipo de virus, como en este caso lo que es el COVID-19. Tengo los factores de riesgo psicosociales que tienen que ver con las relaciones o con justamente el entorno que yo me encuentro con mis compañeros de trabajo. Tal vez una relación o un acoso que yo podría tener de un jefe directo. Aquí hemos clasificado, ¿no es cierto?, en la parte legal, lo referente a lo que es la parte del moving. La parte del moving son, en este caso, una discriminación, un acoso que puede existir en relación a la parte de el trabajador y que pueda tener, ¿no es cierto?, como el bullying. En la parte académica es el bullying, en este caso es la parte laboral, es el moving que yo pueda tener con un compañero de trabajo o un jefe, ¿no es cierto? Un acoso directo, una violencia psicosocial incluso también, ¿no es cierto? Tengo lo que es el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, que tiene que ver con la parte de desmotivación que la persona a veces ingresa y cada ciertas dificultades o que se encuentra, no encuentra solución y tiene que irse adaptando y va perdiendo el ánimo, el estímulo, ¿no es cierto? Y se debe corregir. Tengo también la exposición, en este caso, a la parte del estrés.
En la parte del estrés, nosotros debemos entender que en el inicio el estrés es positivo porque nos mantiene alerta, nos recuerda que debemos hacer obligaciones sin necesidad de tener una agenda. Pero luego cuando comienza a agobiarnos los problemas, este estrés se hace negativo y es donde genera justamente problemas, porque genera también trastornos o enfermedades fisiológicas que no se manifiestan directamente, ¿no? Que van con dolores de estómago, dolores de cabeza, además de que también genera un cambio emocional sobre la persona. Puede estar la persona muy triste, muy enojada, ¿no es cierto? A la parte de exposición de riesgos psicosociales. Tenemos los factores de riesgos físicos que tienen que ver con la parte de ruido, temperatura, en este caso el calor que puede haber, la falta de ventilación, ¿sí? Y la parte de exposición de accidentes mayores, que es la exposición, ¿no es cierto?, el riesgo que podríamos tener de incendios, de explosiones, y que claramente todo se manifiesta en una matriz de riesgo en donde nosotros podemos ver, de acuerdo a la posición o el grupo de riesgo del cargo, que la persona, ¿no es cierto?, en este caso se encuentra en un riesgo moderado, en un riesgo importante o intolerable. ¿Sí? Esto también se lo presenta al Ministerio del Trabajo para que justamente dentro de nuestro reglamento se pueda generar la evidencia de las medidas de prevención. Hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que esos riesgos vamos a tener latente en todas nuestras actividades y que el objetivo de la seguridad y salud es la prevención, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos un comité y un subcomité en cada una de las unidades, que el objetivo es ayudarnos a velar el cumplimiento de estas normas, de estas acciones, que no existan situaciones inseguras, que no existan estas condiciones inseguras para evitar accidentes. Cuando manipulamos, por ejemplo, en la parte de salas, personal con las sierras circulares para cortar las gasas, tenemos riesgos. Cuando utilizamos o manipulamos productos químicos del sector de bodega, de farmacia, ¿no es cierto? Hay productos químicos también de los técnicos que usamos para la parte de las limpiezas, tenemos riesgos químicos importantes, a los equipos de protección personal, seguir los protocolos de seguridad, la parte ergonómica, evitar exponernos a posturas incorrectas, manipulación incorrecta de pesos, ¿sí? Y hablemos de la parte de los riesgos, en este caso biológicos, ahora con lo que es el virus, en este caso el SARS-CoV-2. Recordemos que el SARS-CoV-2, ya han mencionado la Organización Mundial de la Salud, es algo que va a estar permanente, no va a desaparecer, y nosotros debemos ya comenzar a adaptarnos hasta que tengamos una vacuna segura, básicamente con medidas de prevención, y que claramente sabemos que produce el SARS-CoV-2, la enfermedad que es el COVID-19. Los síntomas son fiebre, ¿no es cierto?, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, en otros casos pérdida, en este caso de el olfato, pérdida de la sensación del gusto, ¿no es cierto? En otros casos diarrea, en otros casos se genera sarpullidos, ¿sí? Y que básicamente todos tienen que ser validados por un médico para un proceso adecuado de identificación. Sabemos que la parte del COVID-19 se transmite básicamente por una persona contagiada, genera en este caso a través de su tos, del hablar, del estornudar, unas gotículas donde dentro de estas gotículas se encuentra justamente el SARS-CoV-2, ¿sí? Y que básicamente por la parte ambiental, por el viento o básicamente por las superficies que se encuentran, pueden impregnarse y estar ahí el virus. Y una persona sana puede tener un contacto directo, ¿no es cierto? Y contagiarse directamente o a su vez contactos indirectos, manipular objetos y claramente contagiarse con COVID-19. Es importante mencionar que nosotros tenemos algunas fuentes donde vamos a encontrar este contacto indirecto y por lo tanto las medidas de prevención es mantener el distanciamiento social, uso adecuado en este caso de la mascarilla, ¿sí? Mantener una higiene adecuada y constante de lavado de manos, uso de la descontaminación de las manos, ¿sí? Permanentemente. Recordemos también que tenemos nosotros protocolos de atención para el paciente y también para los colaboradores de identificación del COVID-19. Nosotros en cada una de las unidades, ¿no es cierto? Aquí tengo un ejemplo nada más, ingresa a los pacientes y debemos hacer un protocolo de identificación en donde vamos a medir su temperatura, vamos a ver si tiene algún tipo de síntoma, inmediatamente notificamos al médico de la sala encargado para que haga un proceso de anamnesis, control interno, y de esa manera valorar si es que tiene la presencia, ¿no es cierto?, de una sospecha de COVID-19 o a su vez ya es notificado por trabajo social, es trasladado y sabemos que ya tiene COVID-19 para que pueda ser atendido en una área de aislamiento. Nosotros tenemos que la parte, ¿no es cierto?, también administrativa, de secretaría, se encargan
de manejar los turnos, y claramente ellos serán los que coordinan para que estas personas pasen al área de aislamiento, que es una área separada de la área de atención normal. ¿Sí? Recuerde también que en la parte de los trabajadores siguen el protocolo de identificación, con la diferencia, ¿no es cierto?, que va un médico tal vez responsable o designado para que den la atención, y de esa manera, justamente si fuera el caso, nosotros también tenemos la aplicación de pruebas rápidas, también se le aplica igual a los pacientes, determinar sospecha o no. En el caso de los trabajadores, si tenemos sospecha positiva, pues le enviamos a una validación de una prueba PCR, igual que a los pacientes. Claro que a los pacientes se los va a aislar, pero el trabajador en este caso se suspenden actividades hasta que tengamos un resultado, ¿no es cierto?, tal vez del PCR o a su vez una prueba rápida aprobada o validada por nuestro médico ocupacional para que tenga el reposo correspondiente. Y luego de ese reposo, ¿no es cierto?, la persona pueda nuevamente reincorporarse a sus actividades laborales. Estamos hablando del trabajador. En el caso del paciente seguiremos con el tratamiento, pero en las áreas de aislamiento. Si el paciente, ¿no es cierto?, que está con COVID-19, recordemos que también en el COVID-19 hay niveles de afectación, hay personas más vulnerables que les afectan, y también recuerden, son diferentes tipos de cepas que van a generar, en este caso, una afectación que puede ser un poco, en este caso, leve, moderada o básicamente grave, en donde tal vez en una situación grave ya necesite otro tipo de requerimiento, como justamente que sea trasladado hacia los UCIs, y básicamente esa persona, aquí lo que se hace es enviarle la orden de transferencia, ¿sí? Entonces es importante seguir los protocolos para la parte de prevención. Recordemos también que en la parte del entorno ambiental, nosotros tenemos una responsabilidad y debemos cumplir, es compromiso de todos, el cuidado ambiental. Para ello, es importante mencionar que la organización tiene justamente un manual y cuenta justamente con un plan de prevención referente a la parte de gestión ambiental, el plan de manejo ambiental, que el objetivo es, mediante medidas, tratar, ¿no es cierto?, de corregir esas desviaciones y nuevamente enviar o los desechos que se puedan generar de los procesos, enviar en una situación orgánica, que no vamos a generar ningún tipo de problemas hacia la persona. Para entender un poquito la gestión ambiental, hablaremos justamente de ciertas definiciones, como es el aspecto ambiental y cuál es el impacto ambiental, ¿sí? En este caso, el aspecto ambiental y la causa que va a afectar nuestro aspecto ambiental, tenemos aire, agua, suelo, flora, ¿no es cierto?, en este caso fauna, que son la parte del aspecto, y las causas que se ven agredidas para el impacto ambiental son, en este caso, ¿no es cierto?, los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización, como es el consumo del agua, justamente el consumo de energía eléctrica, la generación de olores, lo que se refiere a la generación de emisiones, generación de vertimientos, generación de los desechos, los residuos, desechos comunes, desechos en este caso peligrosos, y que eso va a generar esa situación de impacto, que sería el efecto ambiental, que es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso. Claramente tengo yo un impacto positivo o un impacto negativo, total de los aspectos, ¿no es cierto?, que se generaron en este caso por la organización, como puede ser, ¿no es cierto?, un impacto directamente sobre la fauna, sobre la flora, sobre también la comunidad, el entorno, vecinos, el agotamiento de los recursos naturales, la alteración del entorno que podría yo tener de acuerdo a la ubicación donde se encuentre la organización, ¿sí? Entonces, el objetivo de la gestión ambiental es comenzar a generar y a prevenir eso. Para que entiendan un poquito, aquí tengo un ejemplo: aspecto, consumo de energía, consumo de agua, consumo de elementos de insumos, generación de vertimientos, generación de residuos ordinarios, peligrosos, aprovechables. El impacto, contaminación del recurso suelo, aire, agua, aumento de calidad de los residuos a manejar, sobrepresión de relleno. Veamos buenas prácticas, aplicamos, ¿no es cierto?, que es en este caso a través de nuestro plan de manejo ambiental,
a reducir esta exposición de los impactos. Como recuerdan, vamos a centralizarnos en los impactos negativos para ver cómo es separar adecuadamente una clasificación adecuadamente de los desechos, apagar la luz de las oficinas que no se requieran, a reducir ese consumo de agua, ¿no es cierto? No tirar papeles en el inodoro, clasificar, por ejemplo, si tengo en este caso impresoras de láser, clasificar ese tipo de desecho como un desecho peligroso, ¿sí? Tenemos en nuestra organización la clasificación, ¿no es cierto?, de lo que es los desechos comunes, desechos peligrosos, principalmente, ¿no? Tenemos también la clasificación de lo que es cartón, sí, plástico, y que básicamente en todo el trayecto de la organización vamos a encontrar estos depósitos que son para desechos peligrosos de color rojo, para lo que son desechos comunes de color negro, para lo que es la parte de cartón, papel de color gris, la parte de plástico color azul, principalmente rojo y negro vamos a encontrarnos nosotros, en donde básicamente vamos a hacer una clasificación adecuada de que todos los desechos peligrosos tienen que colocarse en la casilla, en el depósito de color rojo, ¿sí? Para eso también todo el personal de salud, personal de limpieza, tiene que todos los años de forma anual aplicar y seguir un curso que nos da el Ministerio de Salud Pública de forma virtual, ingresando al portal. De esa manera generamos justamente un curso para justamente un manejo adecuado de estos desechos. Además de eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que todos los desechos peligrosos son enviados a un gestor calificado, es una empresa que viene y se lleva estos desechos para dar un tratamiento y una disposición final, una eliminación y una destrucción, y de esa manera evitar que esto sea un riesgo de contaminación, recuerden, a la parte de flora, de fauna, y de esa manera generamos nuestro cumplimiento de plan de gestión ambiental. En la parte de la generación de los desechos, en este caso de vertideros, de líquidos, nosotros tenemos cajas de tratamiento en donde agregamos lo que es el hipoclorito de sodio, agregamos también en algunas lo que es el ozono, y a través, ¿no es cierto?, de un diseño de cajas hacemos justamente un proceso de tratamiento, los cuales son analizados periódicamente por una empresa, por un laboratorio, para confirmar que la dosificación y los tratamientos sean adecuados para justamente enviar, en este caso, el recurso agua de forma adecuada y que no genere una contaminación al entorno ambiental. Los controles que hacemos, ¿no es cierto? Como mencionamos, medición, monitoreo del agua residual que se genera, ¿sí? Cumplir los parámetros que en este caso nos dan, son parámetros que se ven la parte microbacteriana, la parte, en este caso, de contaminación a través de metales pesados. Entonces, todo eso controlamos. Se entrega también, como mencionamos, los desechos biológicos, dependiendo el lugar o el entorno, la unidad, tenemos ya definido las rutas y la frecuencia que se hace este tipo de recolección con los gestores calificados. Todo esto debe generar evidencia de la gestión que estamos haciendo. También la parte de medicamentos, ¿no es cierto? Lo que es los desechos farmacológicos, vamos a clasificarlos como peligrosos y no peligrosos para dar también su disposición final con un gestor calificado. Los desechos comunes se entregan justamente al servicio de recolección urbana. Aquí es importante, ¿no?, que todos justamente los tachitos van a estar identificados de acuerdo a la normativa con su color específico, y además de eso tienen que tener una funda que nos permita justamente luego un proceso de facilidad de manipulación para su correcta eliminación. Entonces, desechos comunes, tacho de color negro, funda de color negro. En este caso, desechos de papel, que no tenemos mucho más en la parte de contenedores, cartón, papel, vamos con una funda gris y justamente un recipiente de color gris. En la parte de plástico, color celeste, sí, o azul, y su funda celeste o azul. Y la parte de riesgo biológico va a los tachos que son de color rojo, ¿no es cierto?, con su funda de color rojo, y además también tenemos lo que son los lugares de almacenamiento de cortopunzantes, que también son identificados a veces con la señalética, como ustedes ven, de riesgo biológico, y también a veces son, se los conoce con el nombre de guardianes, o justamente son envases que nos dan una resistencia para poder almacenar este desecho, que el objetivo es también que se lo maneje con cuidado, con precaución,
y de esa manera se entrega al gestor calificado para su proceso de eliminación y destrucción. ¿Qué es lo que no se debe hacer? En las áreas de trabajo debemos nosotros velar para que justamente no se coma dentro de los puestos de trabajo, no se fume dentro de la organización, ¿no es cierto? Y se usen los equipos en este caso de protección, y se sigan todos los protocolos y procedimientos. Además de eso, en la parte de los tachos, estos tachos deben ser, los de los riesgos biológicos, desechos comunes, deben estar cerrados, deben estar justamente alejados de los usuarios, y claramente aquí vamos a tener áreas como son justamente áreas de disposición temporal y áreas de disposición final. El objetivo es que dentro de la sala, en la atención, nosotros vamos a recolectar estos desechos y luego colocar en el área de disposición temporal, para luego, al finalizar la jornada, sean llevados al área de disposición final, para que luego sean entregados al gestor calificado. Es importante mencionar que nosotros no podemos justamente transportar directamente en fundas, ¿sí?, por toda el área o la unidad. Estos deben ser trasladados en un contenedor, ¿sí? Además, la idea es la clasificación de los desechos. En los tachos de color negro van a ir desechos comunes, basura común, restos de alimentos, desechos orgánicos, desechos de oficina, pero todo lo que es la parte de desechos biológicos, ¿no es cierto?, que van a ser, en este caso, materiales que se hayan usado en procedimientos quirúrgicos, en procedimientos médicos de salud, guantes quirúrgicos, respiradores, batas que se hayan utilizado con este fin, serán depositados en los tachos de color rojo, ¿sí? Y hay que seguir las normas. Para eso también tenemos un curso específico para poder clasificar y dar recomendaciones referente a la parte de la manipulación de los desechos. Importante también que todas las áreas de almacenamiento temporal y almacenamiento final, las puertas deben permanecer cerradas para garantizar que no genere ningún tipo de riesgo de exposición con el usuario o con los pacientes. Hablemos de lo que se refiere a medidas de prevención del uso de los equipos de protección personal, o sus siglas, que es EPP, equipos de protección personal. Recordemos que cada una de las áreas o espacios de trabajo yo necesito usar ciertos equipos de protección personal que no son iguales para todos, ¿sí? Es importante que yo tome en cuenta que cada una de estas áreas o estos espacios son equipos específicos para esas áreas, y que eso no me habilita para que tal vez yo acá, vamos a poner el ejemplo, en el área de sala de atención, tengo muchos equipos de protección personal, ropa de trabajo, y con eso yo quiera salir al resto de áreas. Eso no es posible, porque yo voy a generar otro tipo de exposición o contaminación. Recordemos que en la organización, en la clínica, nosotros tenemos riesgo, y también tenemos lo que es la parte biológica y que podemos transportar, y por eso se cumplen criterios de bioseguridad, que son cuidados que yo debo tener, tanto para mí, tanto para los pacientes. Recordemos que tengo pacientes que son muy vulnerables por el tipo de proceso de enfermedad que tienen. Por lo tanto, yo tengo que seguir todas las normas, ¿no es cierto? Entonces, tengo equipos definidos para la parte administrativa, para la parte de áreas sensibles, áreas de aislamiento, para la parte de atención a pacientes, que yo debo seguir. Y ahora más, con la exposición a lo que es el COVID-19, tengo que usar equipos de forma permanente que me garantice un nivel de protección en cada una de las áreas a las que yo desempeñe mis actividades laborales. En los equipos de protección personal, nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos protección, ¿no es cierto?, para la parte visual, para la parte de boca, nariz, la parte respiratoria en sí. Tenemos equipos, ¿no es cierto?, para toda la parte del cuerpo. Tenemos equipos referente a la parte de manos, que nos ayudan justamente a evitar, para protegernos, equipos de protección, y además también los equipos que son de bioseguridad, ¿sí? Para el área administrativa, ¿qué es lo que se requiere? Protección visual y protección respiratoria, ¿sí? Y seguir con protocolos, en este caso, definidos en cada una de las unidades, como puede ser la parte de aspersión o rociada al trabajador, a la persona. Tenemos en la parte de atención dentro, ¿no es cierto?, de las áreas, en este caso de atención médica, pues ya tengo el uso de lo que es el traje Tyvek. Básicamente ya tengo un protector, un visor, o a su vez protección igual respiratoria. Cuando tengo que ingresar al área de aislamiento, que es el área más sensible, donde tengo pacientes que pueden tener, ¿no es cierto?, COVID o sospecha de COVID, pues además de lo que ya tengo, y perdón, aquí me faltó en la sala de atención, los zapatones.
Aquí ya voy a usar una bata desechable, ¿no es cierto? Voy a usar protección de manos, en este caso ya centrarme en que puedo poner protectores a nivel, en este caso, de la respiradores media cara, o a su vez ya las mascarillas, en este caso desechables, y claramente seguir todos los procedimientos de seguridad. Recordemos que los equipos que se entregan, unos son reusables y otros son desechables. ¿Sí? Y que tenemos que tener cuidados, como son justamente los desechables, depositarlos en los tachos de color rojo, y los reusables, básicamente dar un adecuado mantenimiento y limpieza. ¿Sí? Entonces vamos justamente como la parte del TIBET, nosotros tenemos que cada que ingresamos nos vamos a poner, porque es un equipo en este caso reusable, lo vamos a desinfectar con alcohol, ¿sí? Entonces pedimos a un compañero que nos ayude desinfectando este equipo para poder justamente usarlo. ¿Sí? Al momento de ponernos o sacarnos, tratamos de evitar exponernos directamente con la parte externa y hacer un proceso adecuado de limpieza y lavado. Tenemos lo que son las mascarillas desechables. Esto quiere decir que máximo podemos estar con estas mascarillas, y nos dice el fabricante, 8 horas, y luego debemos desecharlas en el tacho de color rojo. ¿Sí? Tenemos las mascarillas reusables, que básicamente tenemos partes, ¿no es cierto?, como es esta parte que va hacia la nariz y boca, en donde vamos a tener una parte que tiene que ser una limpieza diaria, y una vez a la semana un lavado completo. Para esto hay que sacar los filtros, que son los desechables, pero son de larga duración, que tienen aproximadamente 2 a 2.5 meses de vida útil, en este caso para la actividad de protección de riesgo del virus COVID, ¿no? Claramente hay que tomar en cuenta que estos filtros también se utilizan en otras áreas productivas que tengan una exposición de polvo, soldadura, y claramente su tiempo de vida va a ser diferente, ¿sí? Entonces para esto yo debo sacarlos, desarmarlos completamente, y haré un proceso de limpieza adecuado, un lavado completo, y diario una limpieza con un paño húmedo en la parte del caucho, ¿no es cierto? De esa manera me voy a garantizar. Lo que no debo hacer es mojar los filtros ni botar, en este caso, grandes cantidades de alcohol sobre la parte de los filtros, en esta parte de aquí, ¿no? Porque van a dañar más rápidamente, se va a saturar y va a dejar de funcionar. Tengo la protección visual, como son las gafas o justamente la careta facial. Estos equipos todos los días debo hacer, al finalizar la jornada, un lavado completo con agua y con jabón, ¿sí? De esa manera garantizo su efectividad y limpieza. Tengo lo que son protectores también descartables, como son guantes, que yo los utilizaré luego de terminar mi proceso de atención. Es importante aquí mencionar cómo debo sacarme, principalmente evitando tener el contacto directo, ¿no es cierto?, con esta prenda, y de esa manera poder depositarlos en los tachos de color rojo. También es importante que antes de ponerme y después de ponerme tenga un proceso de descontaminación con un lavado con agua y jabón de mis manos. Tengo zapatones que son reusables y desechables, que los depositamos en el tacho de color rojo. Recordemos que estos se utilizan en las áreas críticas de aislamiento o en las áreas, ¿no es cierto?, de atención al paciente. No es para pasearme por todas las áreas restantes de las oficinas administrativas o otras áreas comunes del comedor. Tenemos las batas desechables, ¿no es cierto?, que luego de utilizar igual van al tacho de color rojo. Principios que debemos seguir en lo referente de cómo actuar en el caso de emergencias. Recordemos que nosotros, por nuestro país, estamos expuestos a diferentes tipos de emergencias, como son, ¿no es cierto?, de origen tecnológico, que pueden ser derrames de químicos, la afectación de riesgos biológicos, la afectación, ¿no es cierto?, tecnológica, de que puedan generarse cortocircuitos, incendios y explosiones. Tenemos emergencias, ¿no es cierto?, de origen social, manifestaciones, paros, huelgas, ¿no es cierto?, atentados que se pueden dar en el lugar o en el área, ¿no es cierto?, que podríamos nosotros tener o estar cerca de un lugar que pueda darse una exposición a esta y que va a afectar al comportamiento normal. Tenemos las emergencias de origen natural, que son los sismos, temblores, lo que se referente, ¿no es cierto?, a la parte de erupciones volcánicas, ¿sí? Y que básicamente nosotros para cada una de ellas debemos seguir diferentes procedimientos, pero con el objetivo de ¿qué? De tratar de minimizar el riesgo, ¿no es cierto?, de consecuencia que podríamos tener. Hay que tomar en cuenta que una emergencia es, en este caso, es
un comportamiento distinto a una situación normal. Si en una situación normal yo voy a mi trabajo, hago mis actividades, pero en una emergencia ya va a verse vulnerada esa situación normal y que básicamente yo debo actuar. Para esto, nosotros hemos identificado, ¿no es cierto?, si en la parte de incendios generar ciertos insumos como son detectores de humo, extintores, que nos ayuden justamente a disminuir esto. Y también tener la capacitación adecuada de estos usos, tener brigadas que nos ayuden a controlar estos. De origen social, seguiremos las disposiciones, ¿no es cierto?, del gobierno en la parte de circulación que debemos tomar en cuenta. De origen natural, tenemos lo que son los sismos que se presentan de un momento a otro y claramente debemos seguir tratando de mantener la calma, protegernos, buscar espacios en donde no tengamos el riesgo de caída de objetos, las columnas principales que nos ayuden y hacer un proceso de evacuación siguiendo las normas, en este caso, de las brigadas de emergencia. Y en la parte de erupción volcánica, pues nos basaremos en la información que nos dé la Secretaría de Gestión de Riesgo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad integral que nos dé la disposición de alerta. Recuerde que en la parte de erupción volcánica tenemos alertas de color blanca o verde, color amarilla que nos dice que tenemos una atención de un riesgo, naranja que es eminente que podemos tener un proceso de erupción volcánica, tenemos que evacuar si estamos en una área de riesgo, si es que estamos, ¿no? Pero que también tenemos presencia de cenizas, y roja que ya nos dice que hay un proceso de erupción. Entonces, de acuerdo a cada una de ellas, tenemos que seguir las normas que nos den, en este caso, las brigadas y el responsable de seguridad y salud. También es importante tomar en cuenta que en cada unidad nosotros contamos justamente con un mapa de identificación o de recurso. Este mapa de identificación y de recurso debe ser conocido por todos en el centro de trabajo, y tenemos la parte de simbología, estos dibujitos que se los llama pictogramas, que nos muestran dónde se encuentran los extintores, dónde se encuentran las lámparas de emergencia, si yo me encuentro en esta área de trabajo, cuál es la ruta de evacuación que debo seguir, ¿no es cierto?, hacia una zona o un punto de reunión lejos de esta área de riesgo. ¿Quién me va a dar esta instrucción o alineamiento? La parte de los brigadistas, la parte del administrador, pero lo que es mi obligación es seguir y conocer esa ruta para que en el caso de una emergencia, cuando se activan, en este caso las sirenas que yo tengo, o yo puedo ver que pasa un incendio, justamente yo puedo evacuar hacia las áreas previstas como zonas de reunión, que serán áreas alejadas. Hay que tomar en cuenta que en un incendio, que en un proceso de sismo, no se debe usar los ascensores y solo debemos evacuar por las escaleras. Hay que tomar en cuenta que en el momento de una emergencia nosotros debemos salir de forma ordenada, sin correr, ¿sí? Debemos formar una columna y vamos a salir justamente hacia la ruta externa. Hay que tomar en cuenta que también podemos llamar y alertar a los medios de socorro, como es el ECU 911, marcando 911 desde nuestro teléfono. Esta llamada es gratuita, no cuesta nada, ¿sí? Y yo debo dar justamente las indicaciones de mi nombre para que sepan que no es una llamada, en este caso, de broma, sino es una llamada real. Luego voy a dar, en este caso, el tipo de emergencia para que en el ECU 911 puedan disparar el recurso de apoyo. Voy a decir cuántas personas, si hay una persona herida, voy a dar la dirección, ¿no es cierto? Y la información que ellos me vayan solicitando. Importante, ¿no es cierto?, que nosotros debemos mantener el orden, salir despacio, sin empujar, sin correr, sí, hacia la área de trabajo. Si fuera caso de sismo, debemos buscar las columnas principales que tengamos y tratar de permanecer en esos lugares si no estamos cerca hacia un espacio abierto. Si estamos en planta baja y estamos cerca, pues lo más adecuado es salir, pero si no estamos cerca, estamos en una área tal vez de sala o en un segundo piso o tercero, pues debemos permanecer en estas áreas y protegernos, tratar de formar lo que es el triángulo de vida, ocupar el mínimo el espacio posible, sí, y después evacuar. Es importante, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo de qué pasa si se genera un incendio. Se genera un incendio, inmediatamente tenemos detectores de humo, a su vez una persona que detecta la emergencia y va a dar la señal, fuego, fuego, nos da la señal e inmediatamente pues los brigadistas, ¿no es cierto?, llegan acá con el recurso, con los extintores. Para eso es importante el mapa, para saber qué extintor está más cerca y yo poder usarlo.
tratamos de apagar el fuego, ¿no es cierto? Todavía no damos la señal de alerta, pero si no puede apagar el fuego, se va a dar la señal de alerta y tenemos que hacer un proceso, ¿no es cierto?, de evacuación. Recuerda que con un incendio se va a generar mucho humo y el humo es un irritante y asfixiante, entonces me va a arder los ojos, la nariz, y si no me sacan rápido a un espacio abierto, la persona o esa persona se va a desmayar. Entonces es importante ver que yo no puedo controlar el fuego y dar la señal de evacuación. En este caso los brigadistas dan la señal evacuación y repiten, ¿no es cierto?, en este caso el tipo de emergencia que es incendio, y van a salir de sus puestos de trabajo de forma ordenada, sin correr hacia la parte externa, hacia la ruta de evacuación, hacia la parte, ¿no es cierto?, de un punto de seguridad, punto de reunión. Tomen en cuenta que si nos encontramos con espacios llenos de humo, vamos a salir gateando. En nuestras áreas de trabajo van a cortar la energía eléctrica, es lo primordial que hay que eliminar cuando hay un incendio, un sismo, bajar la energía eléctrica, y básicamente las lámparas de emergencia que están en los pasillos y en gradas principales se van a encender dándome la ruta a seguir. Yo tengo que salir gateando si es que me encuentro con áreas de humo, y a su vez también se recomienda que si ya tengo áreas de humo, yo moje una prenda de vestir, en este caso, y me coloque ya sea una bufanda, un saco a nivel de la nariz y de boca, y me va a ayudar a poder soportar hasta cruzar, hasta llegar a un lugar abierto, ¿sí? Tomen en cuenta que una vez que nosotros comenzamos el proceso de evacuación, nos van a pedir que nos enumeremos. Entonces vamos a salir diciendo 1, 2, 3, 4, 5. Los brigadistas, es importante que tomen esa información para saber que del área de trabajo o del lugar que están haciendo la evacuación, van a poder llegar hacia su punto de reunión, ¿no es cierto?, que va a ser en la parte externa, y de esa manera, en ese punto de reunión, poder hacer otro conteo y poder determinar que si salimos 5 del área administrativa, 6 del área de sala, en el momento del punto de reunión vamos a constatar y quedarnos en esos lugares, ¿sí?, hasta que nos hagan el conteo y poder decir si están todas las personas o quedaron personas atrapadas. Además de eso, habrá la parte de las brigadas de primeros auxilios que darán la atención en la parte externa o ayudarán, ¿no es cierto? Los brigadistas nos dicen ayuden a la evacuación, ayudamos a evacuar a esas personas. Sí, tomen en cuenta, ¿no es cierto?, que la organización cuenta con organismos paritarios de seguridad y salud, comité, subcomité, delegación, comité de desechos y brigadas de emergencia, y que en cualquier momento, ¿no es cierto?, nosotros, cumpliendo nuestro reglamento, debemos participar como miembros de estos organismos de comité, subcomité, miembros de brigadistas, que tendremos nuestros cursos para justamente poder cumplir. En la parte de comité, subcomité de seguridad y comité de desechos, tenemos que reunirnos una vez por mes, ¿sí?, generar una acta, y el objetivo principal es velar por el cumplimiento de normas de seguridad, por el cumplimiento del manejo adecuado de los desechos. En la parte de brigadistas tenemos una capacitación y el objetivo principal es verificar que los extintores, que los sistemas de detención de incendio, que las señaléticas se encuentren en buen estado, para que cuando suceda una emergencia podamos actuar y evitemos justamente situaciones en las que la persona se vea afectada con un riesgo y minimizar los daños que podrían dejar este tipo de situación de emergencia a través de esas acciones, de ese plan de contingencia. Recuerden que la seguridad y la salud es responsabilidad y tarea de todos. Nosotros brindamos, damos, ¿no es cierto?, pero recuerden que también el cumplir las normas, el cumplir el uso de los equipos de protección, el evitar generar acciones inseguras, va a garantizar que se cumplan. No es solo una actividad de una persona, sino es el compromiso de todos. Nosotros recordemos que venimos acá a la organización a trabajar, justamente a ver un recurso, pero el momento que incumplimos nos estamos generando un nivel de exposición a que nos pase un accidente o generemos una enfermedad ocupacional, el cual puede generar una incapacidad temporal o para toda la vida. Por lo tanto, la prevención es muy importante. En el caso de que tengas dudas o inquietudes, por favor comunícate conmigo. Mi nombre es Franklin Sosa, soy el jefe de seguridad y salud. Te dejo mi teléfono y estoy dispuesto para ayudarte y te doy la bienvenida. Recuerda que
luego de este curso tú vas a tener que generar una prueba, ¿sí? Y en esa prueba nosotros podemos fallar, en este caso solo tenemos un total de preguntas de las cuales podemos fallar solo una pregunta para poder aprobar. Caso contrario, debemos repetir el curso. Es importante que pongas atención porque además de solo tratar de aprender el curso, la idea es que lo pongamos en práctica, tanto en la parte de seguridad, salud y ambiente. Gracias por tu atención. Eso sería todo.